Hey, ¿cómo están? Alguien me pidió por ahí que hablara sobre libros de partituras o sobre ediciones, qué ediciones son mejores o qué libros son los que conviene más comprar o tener para estudiar música. Y hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, les voy a explicar un poco algunas cosas que creo que es importante entender sobre las ediciones musicales. Y también les voy a dar un par de recomendaciones para que cuando compren partituras, eh, pues sea un gasto bien hecho, que no compren alguna partitura que después no les va a servir o que tal vez no esté tan bien, o en fin, cualquier cosa. Pero comencemos. Entonces creo que lo primero que hay que dividir es que no es lo mismo buscar o tratar de encontrar una buena partitura de una pieza de algún compositor de música académica como Beethoven, Chopin, Bach, Mozart, cualquiera de esos. Ellos son una cosa aparte y les voy a explicar por qué más adelante. Pero no es lo mismo buscar una partitura de ellos que buscar, por ejemplo, una partitura de, no sé, de una canción de Disney, de algún artista popular de ahorita o de algún musical, de alguna película. Porque, por ejemplo, concentrémonos primero en este tipo de música más contemporánea y más popular. Pues para eso primero tenemos el internet, que es una buena fuente donde pueden encontrar muchas partituras. Ahora, la desventaja de buscar partituras en internet es que si no tienes mucha idea de, de cómo debe estar la partitura, por ejemplo, yo cuando he buscado partituras para mis alumnos, a veces encuentro varias versiones y pues trato de escucharlas, o si ya conozco las canciones trato de ver más o menos la partitura, leerla un poco, y ya ahí me doy cuenta si la partitura está más o menos bien hecha o si a lo mejor es una partitura que hizo una persona y que a lo mejor no le quedó tan bien, o que a lo mejor no está, digamos, tan fidedigna como va la canción originalmente. Y también eso es más difícil cuando son, por ejemplo, arreglos para piano, o sea, versiones para piano solo por ejemplo, canciones que canta algún artista, no sé, como Bruno Mars, cosas de esas. Eh, eh, Ahí es más difícil también encontrar un buen arreglo. Entonces, de todos modos, está esa opción, creo que es una buena opción, sobre todo si ya tienes un poquito más de experiencia en buscar partituras, o si tienes la oportunidad de que se la puedas enseñar a tu maestro o a alguien que sepa más. Esa es una buena opción. Otra opción ya un poco más confiable es tratar de buscar editoriales que tengan ciertas compilaciones de la música que quieres tocar. Por ejemplo, una casa editorial que me viene mucho a la mente ahorita es Hal Leonard. Ellos tienen muchas compilaciones, por ejemplo, de música de Disney o de algunos musicales como El Fantasma de la Ópera. También tienen algunos libros en donde vienen las partituras de, no sé, de un disco completo, por ejemplo, de Bruno Mars. Todo este tipo de cosas, como que ellos sacan mucho música popular y música contemporánea ahorita a nosotros. Y las partituras están muy bien hechas porque, digo, no estoy bien enterado de cómo está el proceso de si ellos directamente le piden la música al artista y simplemente la saquen a la venta, o si tengan sus propios transcriptores, gente que escuche la música y la saque de oído y la escriba, no sé, pero me consta que están muy bien hechas. El problema de esos libros es que sí son bastante caros, en donde quiera que los vean. Por ejemplo, aquí en México, no sé, un libro de esos, por ejemplo, de canciones de Disney te puede costar 600 pesos, que no es tan barato. Aunque en general comprar partituras, ya sea de esas o de música académica, nunca es barato. Entonces yo diría que si estás buscando una partitura que sea de algo muy nuevo, de música de ahorita, que sea contemporánea a nosotros, pues la mejor opción siempre sí va a ser, creo que, el internet. Y, y a veces incluso puedes encontrar versiones de estos libros que les digo. También tan solo ponen en Google, no sé, X pieza que quieras buscar y PDF. Y ya seguramente ahí encontrarás algunas cosas. Porque si comprar es bastante caro, o también está la opción de comprar partituras por internet y que las puedes descargar, pero normalmente también es un poco caro. De todas maneras, solo por mencionar esa opción, existen páginas como Sheet Music Plus que,
que te venden a veces una sola partitura o a veces un libro entero en PDF y también te lo pueden enviar hasta tu casa por correo. Pero como les digo, luego no sale muy barato del todo. En fin, eso es en cuanto a música más contemporánea. Ahora vamos a la música académica, que como les decía es un tanto más complicado. ¿Y por qué es más complicado? Bueno, porque primero, cuando estás buscando una partitura de música académica, como son cosas que muchas veces ya tienen, no sé, 200, 300 años de que se escribieron, y hasta más, pues hay muchas versiones. Además, como son músicos muy famosos, muchas casas editoriales han sacado diferentes libros de partituras por ejemplo, hablemos de alguien en específico, de Bach, por ejemplo, de Beethoven, de Mozart, de todos estos músicos que son muy conocidos mundialmente. Van a encontrar 1000 versiones de sus partituras, y no es que la composición en sí cambie, pero por dar un ejemplo, de Bach pueden encontrar partituras que simplemente vienen las notas, o sea, no vienen indicaciones de volumen, no vienen indicaciones mucho menos de pedal, no vienen indicaciones de articulación, nada, simplemente las notas. Y eso es por algo muy específico. Bach realmente no acostumbraba a escribir ninguna de estas indicaciones. Entonces, si ustedes vieran un manuscrito original de la música de Bach, lo único que verían son notas, no verían nada de estas indicaciones a las que estamos acostumbrados de pedal o de articulación, de matices, nada, simplemente son las notas. Entonces hay de repente ediciones que por ejemplo, supongamos que las hace alguna casa editorial, y entonces esta casa editorial contrata a un pianista que le hace anotaciones a las partituras de Bach, como sugerencias interpretativas de cómo puedes tocar eso o dónde puedes poner pedal, y por eso es que hay muchas versiones. Puedes encontrarte tanto una versión que sea simplemente las notas como en el original, y puedes encontrarte una versión con este tipo de sugerencias. A estas versiones que son fieles al original, que simplemente es el texto tal y como lo escribió el compositor, se les llama Urtext, que quiere decir justamente texto original. Y hay muchas casas editoriales que se dedican a vender Urtext o texto original. De las más famosas está Henle, que es esta edición como azulita. También está La Shot, que es esta otra edición que son como libros rojos casi siempre. Y en fin, hay varias. Otra de las casas que ahora ya hace Urtext también es Schirmer, que antes ellos no hacían ese tipo de cosas. Antes ellos siempre tenían a un revisor que daba sugerencias en las partituras, y entonces no publicaban Urtext, no publicaban textos originales. Pero por eso creo que es complicado en la música académica escoger una buena edición, porque dependiendo del compositor tienes que considerar varias cosas, y también tienes que considerar exactamente qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, retomemos el caso de Bach. Normalmente cuando uno practica Bach o aquí en la escuela, lo que nos recomiendan es que si vas a practicar eso, busques un Urtext, o sea, una edición que sea simplemente texto original, que realmente pues no sería una edición porque es un texto original. Entonces ahí simplemente vas a ver las notas tal y como las escribió Bach. Entonces puedes tener ese libro, digamos, pero también a veces es conveniente o puede ayudar ver otras ediciones donde sí algún pianista revisor haya hecho sugerencias y estén marcadas en la partitura, para darte una idea de cómo tienes que hacer ciertas cosas, sobre todo si no tienes mucha experiencia interpretando los diferentes estilos que puede haber en la música académica de los diferentes periodos. Las ediciones sí pueden ayudar. Ahora también otro problema es que hubo un tiempo durante digamos la era pianística en que los intérpretes se tomaban muchas más libertades de las que se toman ahora. Hubo un tiempo en que era permitido, pues no sé, les voy a dar un ejemplo muy físico, muy real. Hubo un tiempo en el que si tú tenías, por ejemplo, un acorde, era permitido que el intérprete se tomara la libertad de que si estaba escrito así, en lugar de tocarlo así, lo tocara como un arpegio. De repente también había la libertad de que uno como pianista
si no te parecían los matices que estaban escritos, o si no te parecía lo que había escrito el compositor, de repente incluso pudieras modificar, tal vez no la pieza en sí, pero sí las dinámicas o las articulaciones. Y digamos, este periodo de libertad que hubo en la interpretación tuvo sus consecuencias en las ediciones. Durante ese periodo, muchas casas editoriales lo que hicieron fue contratar a los grandes pianistas que había en la época para que ellos hicieran sus ediciones, porque la gente lo que quería comprar era pues esas partituras para saber cómo lo tocaban los grandes pianistas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, para Beethoven, también ahora ya ocupamos casi siempre urtext o buscamos una versión que sea de un texto original, pero de repente por ahí a lo mejor te conviene revisar una edición de Beethoven que sea de Peters, de esta casa editorial que se llama Peters. ¿Por qué? Porque esa edición de Beethoven la revisó Claudio Arrau, que fue uno de los grandes pianistas que hubo hace algunos años. Y supuestamente en esa edición de las sonatas de Beethoven para piano, él pone sus digitaciones, él pone las digitaciones que para él eran las mejores. Entonces hay muchos pianistas que buscan justamente esa edición Peters nada más por ver qué digitaciones ponía Claudio Arrau, sobre todo para pasajes difíciles y cosas de ese tipo. Puede ser muy útil. Pero entonces, como ven, cada compositor Beethoven, pues a lo mejor puedes utilizar un urtext para saber exactamente qué sí escribió Beethoven y qué no. Y también puedes buscar otra edición simplemente para buscar algo en específico, en este caso las digitaciones de un buen pianista, ¿no? Y es que también hay que mencionar otra cosa, que es que, por ejemplo, Beethoven sí es alguien que ya escribía más cosas, o sea, él sí ya escribía matices, era mucho más claro con lo que quería en la música, con las articulaciones, de repente hasta marcas de pedal ya las escribía él. Pero todavía después Liszt, Chopin y aún después Ravel, Debussy eran mucho más específicos con cómo querían que tocara sus obras. Por ejemplo, no sé, Debussy y Ravel ya a veces te ponen incluso hasta indicaciones un tanto subjetivas, como, pues no sé, me voy a inventar algo, pero por ejemplo creo que en Debussy he llegado a ver, y en Ravel ciertas indicaciones que ya hasta parecen más poesía que indicación, como, no sé, toca esto como el aroma del perfume, no sé qué. He llegado a ver indicaciones así que ya los compositores contemporáneos tienen como todo ese lenguaje que es propio de ellos mismos, y cada uno es diferente. Entonces, dependiendo de qué compositor quieras buscar, vas a tener que buscar una edición diferente. Otro ejemplo, en el caso de Chopin, ahí hay dos ediciones que creo que son muy buenas. Una es la edición que hace el Instituto Federico Chopin en Polonia, que es una edición que ya tiene muchos años usándose, y es una edición que está realizada por Paderewski, que también fue otro gran pianista polaco. Él y otro más, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero esa edición que es del Instituto Frédéric Chopin y que muchos conocen por la Paderewski, tiene como mucha validez justamente porque la hizo un instituto que está dedicado a la investigación de la música de Chopin. Entonces muchos de nosotros utilizamos esa edición, con todo y que también hay urtext de Chopin, o sea, textos originales, como que ahí creo que sí se confía más en esta edición que hizo el instituto. Y la otra edición que es muy útil para Chopin es una que hizo Alfred Cortot, un pianista y maestro muy importante, un francés, porque en esa edición, por ejemplo, si estás viendo los estudios de Chopin, ahí te pone la partitura de los estudios, pero además te hace como un análisis de cómo puedes practicarlos, te pone ejercicios para que te salgan ciertas partes, te habla de cuáles son las partes más difíciles y por qué son difíciles y cómo resolverlas. Entonces esas ediciones de Cortot, por ejemplo, son muy útiles para estudiar, porque aunque no son precisamente textos originales y
y no tampoco es una edición hecha por un pianista que te dé sugerencias de interpretación, sí te da sugerencias para trabajar las piezas para que te salga mejor. Entonces de repente es muy útil utilizar tanto la edición del Instituto Frédéric Chopin como la de Cortot. Entonces lo que diría, en resumen, es que si van a buscar una partitura de música popular, de música más contemporánea, el internet es un buen recurso, y si no, pues pueden comprar este tipo de libros que son de editoriales bastante reconocidas, pero que sí son un poco más caros, o sea, sí es necesario hacer una inversión o un gasto. Y si van a buscar partituras de músicos académicos, lo importante es conocer un poco al compositor, conocer el estilo de su música y de la música que se tocaba en la época en la que él estaba vivo, y además no quedarse con una sola edición, sino consultar varias y, de ser posible, consultar una de estas que les digo que son urtext, texto original, para tener varias referencias. Les voy a dejar un recurso que es bastante útil, que es una página que se llama IMSLP. Se las dejo aquí abajo en la descripción. En esa página es como una especie de Wikipedia, pero de partituras de músicos académicos. Cualquier cosa que quieran de Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, todos ellos la pueden encontrar ahí. No solamente de piano, sino también por ejemplo, de encontrar sus sinfonías o cualquier otra de sus obras. Díganme si tienen alguna otra duda sobre ediciones o sobre lo que sea aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el próximo video.